Dos niños lanzan la pelota de un lado a otro directamente sobre el asiento trasero de un automóvil. La pelota se lanza 12 millas por hora en relación con el automóvil, y el automóvil viaja 35 millas por hora en el camino. Si un niño no atrapa la pelota y ésta sale volando por la ventana, ¿en qué dirección vuela la pelota ignorando la resistencia al viento? Se nos pide que respondamos en grados medidos en relación con la dirección de avance del automóvil. Entonces, para comprender mejor lo que está sucediendo aquí, pensamos en este rectángulo como el automóvil. Se mueve en esta dirección a 35 millas por hora. Y los niños lanzan una pelota de un lado a otro en línea recta a través del asiento trasero a 12 millas por hora. Supongamos que la pelota se mueve de izquierda a derecha mientras vuela por la ventana, por lo que un modelo. La velocidad y dirección del automóvil usando un vector, el modelo de la velocidad y dirección de la pelota con otro vector. Volviendo a la primera diapositiva, llamemos a este vector C. Porque este vector representa la velocidad y la dirección del automóvil. Y llamaremos a este vector B porque representa la velocidad y la dirección de la pelota. La suma de los vectores C y B nos dará la velocidad y la dirección de la pelota volando por la ventana. Observe cómo el vector B también está aquí arriba, por lo que este vector verde representa el vector resultante, y el vector que nos daría la dirección y la velocidad de la bola cuando vuela por la ventana. Pero observe cómo se mediría aquí la dirección θ desde el eje X positivo. Y se nos pide que encontremos el ángulo relativo a la dirección de avance del automóvil. ¿Cuál debería ser el ángulo aquí entre el vector C y R, que llamaremos alfa? Ahora, hay varias formas de encontrar alfa en este problema. Porque observe cómo los vectores C y B forman un triángulo rectángulo. Para ser coherente con otros problemas, podríamos escribir el vector C en forma de componente, que debido a que está a lo largo del eje Y, el componente X sería 0. Y debido a que viaja a 35 millas por hora, el componente Y sería 35. Y luego, para el vector B, porque está a lo largo del eje y viaja a 12 millas por hora, el componente X sería 12 y el componente Y sería 0. Y, por lo tanto, el vector resultante, que nuevamente es la suma del vector C y B, tendría una componente X de 0 más 12 o 12, y una componente de 35 más 0 o 35. Entonces, para encontrar el ángulo θ, podríamos usar la ecuación tangente θ igual a Y dividida por X o 35/12. Si tomamos la tangente inversa de ambos lados, observe cómo θ sería igual a la tangente inversa de 35/12. Así que ahora podemos ir a la calculadora y determinar θ. Pero observe cómo no estamos buscando θ. Estamos buscando alfa donde alfa sería 90 grados menos θ. Entonces, yendo a la calculadora, asegurémonos de que estamos en modo grado. Entonces presione la tecla de modo. Observe cómo estamos en modo de grado. Volvamos a la pantalla de inicio. Presione la segunda tangente para la tangente inversa. 35 dividido por 12. Y θ es aproximadamente 71.0754 grados, lo que significa alfa, que es igual a 90 grados menos θ, sería igual a 90 grados menos 71.0754 grados. Entonces alfa es aproximadamente 18.9246 grados. Pero en realidad hay una manera mucho más rápida y fácil de encontrar alfa usando este triángulo rectángulo aquí. Sabemos que la magnitud del vector C es 35. Entonces podemos etiquetar este 35. Sabemos que la magnitud del vector B es 12. Entonces podríamos etiquetar este 12. Entonces, usando este triángulo rectángulo, podríamos decir que la tangente alfa es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente o 12/35. Y por lo tanto tomamos la tangente inversa de ambos lados. Podríamos decir que alfa es igual a la tangente inversa de 12/35, y obtener el mismo resultado mucho más rápido. Vamos a seguir y mostrar esto en la calculadora. Entonces la segunda tangente 12 dividida por 35. Observe cómo obtenemos el mismo resultado mucho más rápido.
Pero, por supuesto, esto solo funciona aquí porque encontramos la suma de dos vectores, el resultado es un triángulo rectángulo. Sin embargo, sea cual sea el método que usemos, la pelota sale del automóvil en una dirección de aproximadamente 18.9246 grados con respecto a la dirección hacia adelante del automóvil. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión BFX 77 de 247.